מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא אהב ללחם, לא צם על המים. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא אהב ללחם, לא צם על המים. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Espero que se me vea bien. Yo me veo con un poco de delay, un poco de retraso, así que les pido si no se está viendo bien, entonces por favor que me avisen. A ver, voy a esperar unos momentos que me escriban. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Se ve bien la presentación? ¿Me están escuchando? ¿Se ve todo perfecto? ¿Se escucha bien? Ok, genial. Bueno, entonces sí, ahora vamos a empezar. Buenas noches a todos. La clase de hoy vamos a tocar un tema, el segundo de los temas que quería tocar yo como preparación para la fiesta de Rosh Hashanah y para Yom Kippur. Es en este mes del mes de Elul, en el que nosotros tenemos que reforzar varias cosas, ¿sí? Para prepararnos para Rosh Hashanah. Habíamos dicho eran 3 cosas, como decimos en los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Teshuvá, utfilá, utzedaká, mavirin etroa gzerá, la teshuvá, la tefilá, el arrepentimiento. En realidad dijimos la semana pasada que hablamos de la teshuvá, dijimos que eso es el retorno a Dios, retorno a nuestra esencia, retorno a lo que nos conecta a nosotros con Dios, eso es teshuvá. Hoy vamos a hablar de la tefilá y la semana que viene vamos a hablar de la tzedaká. Son los 3 pilares sobre los que nosotros vamos a basar nuestros rezos y nuestro pedido a Dios en Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son las 3 cosas que rompen el decreto divino. Si había algún tipo de decreto negativo hacia la persona, hacia el mundo, entonces eso se rompe y se quiebra por medio de estas 3 cosas, de estos 3 canales: Teshuvá, Tefilá y Tzedaká. Esta clase, la clase de hoy, va a ser en memoria de Abraham Yitzhak Ben Estrella, Zichrono Libraja, y de nuestra querida Yamila Batzara, que cumplió Yortzeit esta semana. Cuenta la historia que cuando el Alter Rebbe, el Admor Hazaken, el autor del libro del Tania, el fundador del movimiento Chabad Lubavitch, él era un joven, muchacho joven, llegó la edad donde él tenía que elegir una yeshivá donde iba a ir a estudiar, y habían 2 grandes yeshivot en esos momentos de 2 líneas diferentes. Cada uno tenía su potencial, cada una tenía su característica, digamos, en lo que se destacaba. Una era la yeshivá de Vilna, donde se aprendía a estudiar ahí Gemara, se aprendía a estudiar Talmud, y se enfocaban más en la parte intelectual y en el estudio. Y por otro lado estaba la yeshivá de Mezrich, que era una yeshivá hasídica, relacionada con el Magid de Mezrich, que fue el alumno y sucesor del Baal Shem Tov, donde se aprendía a rezar. Entonces el Admor Hazaken dijo, estudiar más o menos, en realidad sabía mucho, pero bueno, sobre él decía, estudiar ya sé, ya aprendí, pero rezar es lo que me falta a mí aprender. Bien. ¿Qué significa aprender a rezar? Si el rezo en realidad es algo, perdón, me están escribiendo algunas cosas por privado en el chat y por eso de repente me desconcentro. Así que voy a tratar ahora de no leer el chat por un ratito hasta que entre bien en el tema.
el Admor Hazaken decía, él eligió la yeshiva del Mezrich porque él quería aprender a rezar, quería aprender a hacer tefilá. ¿Cómo es eso de aprender a hacer tefilá? Supuestamente lo que nosotros sabemos de la tefilá es que cuando una persona necesita algo, agarra el libro, el sidur, el teilim o lo que sea, se siente y reza. ¿Sí? O lo que nosotros también sabemos, o lo que en realidad muchos sentimos, es que cuando vamos al Kabbalah Shabbat, vamos al templo, perdón, ahí está. Cuando nosotros vamos al templo, de repente nos sentamos, abrimos el sidur, el Hazán empieza a rezar, y nosotros nos perdemos, porque de repente o que no entendemos, o que nos parece muy larga la tefilá, o que nos aburrimos, o que podemos leer en castellano, pero de repente sentimos que esa parte de la tefilá no nos habla, no me habla mi vida, o sea, no tiene nada que ver con lo que soy yo. Entonces, ¿rezar es aburrido? Obviamente que sí. ¿No entendés lo que lees? Y muchas veces sí. ¿Te parece innecesario? Sí, también existen cosas que decimos en la tefilá que nos parecen innecesarias. Entonces, ¿qué es la tefilá? Y hacia eso es lo que yo apunto a la clase de hoy, y la dividí en 3 partes, básicamente. Primero es la parte histórica, ¿sí? Cómo se generó, digamos, cuándo empieza la tefilá, cómo se formó el sidur, qué es lo que nosotros rezamos hoy, ¿sí? La segunda parte es la parte de la profundidad de la tefilá, o sea, qué es lo que dice el Hasidut, qué es lo que nos enseñó a nosotros el Hasidut sobre la tefilá. Y por último vamos a ver cómo eso se conecta con el mes de Elul y como una preparación para Rosh Hashanah. Y espero que al final de la clase, cuando terminemos esta clase, nos hagamos estas 3 preguntas de vuelta y vamos a decir depende, la respuesta, en vez de depende que la respuesta sea sí, espero que la respuesta sea y depende cómo rezás. Depende qué es para vos rezar. ¿Cuál es el concepto del rezo para vos? El concepto del rezo para mí. Si el rezo es abrir el libro y de manera robótica leer y sin meternos en el rezo, entonces es aburrido, no vamos a entender, aunque entendamos el idioma, no vamos a entender lo que decimos porque lo decimos rápido, sin pensar, sin intención, y además nos va a parecer innecesario porque no nos estaremos conectando con el texto. Entonces vamos a empezar ahora un poco sobre la historia de la tefilá. Y para eso vamos a ver qué edad tiene la tefilá. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a buscar en los textos de la Torá, ¿quiénes rezaron? Así vamos a tener una idea más o menos de cuántos años tiene la tefilá. Y eso no significa que no tenga más años. Es simplemente algunas partes de los textos donde la Torá nos habla de ciertos rezos. No traje todos, traje 4, acá tienen 3 y después en la próxima diapositiva hay uno más, que es quizás el principal o uno de los más conocidos. Y vamos a ver primero, vamos a empezar con Eliezer, el siervo de Abraham. ¿Quién era Eliezer? Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, tenía la mano derecha en su casa, en su hogar, era Eliezer. Y Eliezer hacía todo lo que sus siervos, lo que su amo Abraham le pedía. Cuando Yitzhak, el segundo de nuestros patriarcas, el hijo de Abraham, llegó más o menos a una edad para casarse, Abraham le pide a Eliezer que vaya a buscarle una novia, una esposa, a su hijo Yitzhak. Entonces va Eliezer, va al lugar específico donde Abraham lo había mandado, y separa, antes los manantiales de donde sacaban agua, los aljibes, estaban en las afueras de la ciudad. Entonces la gente iba con los baldes, con las vasijas, con lo que tenían para juntar agua una vez al día, y con eso se abastecían de agua para sus necesidades durante el día. Entonces Eliezer se para ahí y dice la Torá, cuenta que él oró. Él empezó a hacer tefilá Eliezer y dijo, oh Dios, Hashem, Señor de mi amo Abraham, está hoy conmigo, o sea, estate por favor, esto es una traducción, estate hoy conmigo y concede un favor a mi amo Abraham. Es decir, él le pidió a Dios que lo ayude con esa misión que él tenía para cumplir para Abraham, y le pidió que, le pidió, mira, dame una señal,
si cuando venga una chica y yo le ofrezca, le pida si me puede dar agua, y ella me va a decir, sí, toma agua vos y toma también para tus animales, esa es la mujer indicada. Cuenta la Torá que él no terminó de hablar y ya se acercaba a Rachel, perdón, ya se acercaba a Rivka, quien fue después la esposa de Yitzhak. Es decir, acá nosotros vemos con Eliezer, el siervo de Abraham, él ya rezó, él ya le pidió a Dios sus necesidades y Dios enseguida le respondió. Por otro lado tenemos a Jacob, el tercero de nuestros patriarcas, nieto de Abraham, hijo de Yitzhak. Jacob también oró. ¿En qué momento él oró? En varias oportunidades, pero el texto que yo traigo acá es el texto del momento previo al encuentro de Jacob con su hermano mellizo Esaú. Volvía Jacob de la casa de su tío Labán, después de haberse casado y haber tenido ya 11 hijos, y una gran riqueza, ya tenía muchos animales, mucha hacienda. Él decide volver a su tierra natal, pero sabía que estaba su hermano Esaú, quien no había quedado muy bien con él antes de partir. Y de hecho, él cuando partió de su casa, partió a raíz de las intenciones, de las malas intenciones de Esaú hacia él. Esaú lo quería matar a Jacob porque Yitzhak, el padre, le había dado las bendiciones de primogenitura a Jacob. Eso no nos vamos a meter ahora en todos los detalles. Y Esaú dijo, yo voy a matarlo, lo voy a matar a Jacob una vez que muera mi padre Yitzhak, y Yitzhak ya estaba anciano. Entonces Rivka, la mamá de Jacob y de Esaú, sabiendo las intenciones de Esaú, le dice a Jacob, andate a la tierra de mi hermano, andá a la casa de mi hermano, y forma una familia, casate, y cuando todo esto pase, vuelve. Cuando Jacob vuelve, manda emisarios, manda espías o gente para que vea qué pasa con Esaú, si lo sigue odiando o no, si ya se calmó. Y volvieron y dijeron, mirá, no solamente que te sigo odiando, él se enteró que vos estás viniendo, que estás volviendo, y él alquiló, o sea, él pagó, está con 400 sicarios, viene hacia vos para matarte. Entonces Jacob le dio miedo. ¿Y qué fue lo que hizo? Aparte de una estrategia, digamos, preparándose para la guerra militar, llamémosla, no era militar porque no eran soldados, pero él hizo una estrategia como para no perder todo lo que él tenía. Por otro lado también hizo una acción diplomática, pero también, y principalmente lo que él hizo es orar. Él, Jacob oró, Jacob hizo tefilá y pidió y dijo lo siguiente: oh Dios de mi padre Abraham, mi padre Abraham y Dios de mi padre Yitzhak, tú mismo me dijiste, retorna a la tierra donde naciste y haré que las cosas vayan bien contigo. Entonces rescátame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Es decir, que Jacob ya le pedía, en ese momento de dificultad, le pidió a Dios que por favor lo salve de las manos de su hermano. También cuenta la historia, ¿quién más rezó? Moshe. Moshe también rezó, también en varias oportunidades. En una de las oportunidades que la que yo traigo acá es cuando Aarón y Miriam, los hermanos de Moshe, hablaron mal de Moshe, ¿sí? La Yonará, difamaron a Moshe entre ellos. En realidad no es que difamaron con la gente, sino criticaron a Moshe entre ellos, y Hashem la castigó a Miriam con lepra, ¿sí? Le dio lepra. Entonces cuando Moshe ve que Dios la castiga a Miriam por hablar, la Yonará, por hablar mal, la castiga con lepra, Moshe clamó a Dios y le dijo, oh Dios, por favor, cúrala. Le pidió, no por él, sino por ella, y Dios la curó, y el pueblo, todo el pueblo la esperó hasta que ella se cure. Acá nosotros vemos que la tefilá, el rezo, ya es algo muy antiguo, tan antiguo como la historia de nuestro pueblo, y seguramente antes de eso también la gente rezaba. Y uno de los rezos que está en la próxima diapositiva es el rezo de Haná. Haná, nosotros esto lo leemos en Rosh Hashanah, esta historia. Obviamente acá traje solamente un pedazo de la historia. Haná estaba casada con Elcaná. Ella era una mujer estéril, no podía tener hijos, y ellos todos los años iban a Jerusalén, a Shiloh. En esa época el templo, el tabernáculo, estaba en Shiloh. Ellos iban a Shiloh para ofrendarle
a Dios unos animales y se sentaban a comer, etc. Pero ella estaba angustiada porque no tenía hijos y ella sentía que, digamos, por más ofrendas que le traiga a Dios y la alegría de la familia al sentarse y estar todos juntos en el lugar más sagrado en ese momento que era Shiloh, a ella le estaba faltando algo que era un hijo. Entonces ella decidió irse, abandonó a la familia. El Caná tenía otra mujer, Pniná, que ella sí tenía hijos, por eso hablo de familia. Entonces ella abandona, deja ahí a la familia comiendo, haciendo esa fiesta, y ella se va al tabernáculo, se va al Mishkan. Y en el Mishkan, en su miseria, es decir, ella se sentía miserable, ella le oró a Dios llorando todo el tiempo. O sea, acá vemos nosotros esa acción de volcar con llanto, con sentimientos, el rezo a Dios. E hizo este voto. Ella le prometió a Dios lo siguiente. Dijo: Señor de los ejércitos, si contemplas el sufrimiento de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, y si le das a tu siervo un hijo varón, se lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y ninguna navaja tocará jamás su cabeza. Es decir, él iba a ser un nazareno, eso no importa ahora qué es eso, pero él iba a dejarse el pelo largo, así como Sansón y otros personajes del Tanaj, y él se va a dedicar íntegramente al servicio a Dios. O sea, él va a ser un servidor tuyo, yo se lo voy a traer acá al templo para que sea educado dentro de la santidad. Mientras seguía orando ante el Señor, Elí, que era el sumo sacerdote, Elías Cohen, miró su boca. Fíjense esta imagen, ¿no? Viene el sumo sacerdote y ve una mujer ahí llorando y moviendo los labios. En esa época todavía no existía el rezar con la boca. O sea, cuando nosotros hablamos y Jacob le dijo a Dios, Eliezer le habló a Dios, Abraham le oró a Dios, y todos los que lo oraron a Dios, capaz que era un rezo del corazón. O sea, en la conciencia ellos le pidieron a Dios, pero no necesariamente estaban moviendo los labios. El lugar donde nosotros vemos, creo que por primera vez, no sé, no leí ahora, no repasé todo el Tanaj, pero me parece que el primer lugar donde nosotros vemos una tefilá con los labios, o sea, diciendo y hablando, murmurando una tefilá, es con Haná. Y de hecho, de esta historia se aprenden muchas leyes y muchas reglas, muchas alajot, sobre el tema de la tefilá. Entonces, ¿qué pasó? Elías Cohen, mientras seguía orando ante el Señor, Elí miró su boca, Elías Cohen. Ahora Haná estaba orando en su corazón. Solo sus labios se movieron. O sea, ella, desde su corazón, ella rezaba a Dios, pero sus labios decían lo que ella le estaba pidiendo a Dios. Pero su voz no se pudo escuchar. Él no logró escuchar a Haná en ese momento, porque ella lo decía en voz, digamos, sacaba una voz que era muy, muy baja, algo que era muy de ella. Su voz no se pudo escuchar, entonces Elí pensó que estaba borracha. Al final, ¿cómo termina la historia? Él le dice, ¿cómo entras borracha acá al tabernáculo? Ella le dice, yo no estoy borracha, yo le estoy pidiendo a Dios por un hijo. Y ahí Elías Cohen la bendice a Haná para que ella pueda abrazar un hijo al año siguiente, y así fue. Nació el profeta Shmuel. El profeta Shmuel fue quien ungió como rey a Shaul, después al rey David, y uno de los grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel. Acá de vuelta nosotros vemos otra persona, alguien que estaba rezando. Pero, ¿cuál es el punto en común entre todos estos personajes que rezaron? Era que el rezo era por algún tipo por alguna necesidad que cada uno de ellos tuvo. No era algo periódico, ¿sí? Era en un momento que no sé, que tenía algún tipo de pedido o algo, entonces la persona rezaba, le alzaba su voz a Dios, su corazón, y rezaba con Dios. ¿Qué es lo que decían? Y cada uno lo decía con sus palabras, cada uno pidió otra cosa. No había una orden, un rezo como tenemos nosotros hoy. Entonces, ¿cómo se siguió desarrollando el rezo desde esa época hasta el día de hoy? ¿Cómo llegamos hoy a tener un sidur? Acá tengo un sidur conmigo. ¿Cómo llegamos hoy a tener nosotros un sidur con una cantidad de rezos larguísima, mucho más larga que la que rezó Haná, que la que rezó Moshe y Eliezer? ¿Cómo llegamos a esto? Entonces, para esto traje ahí un Maimónides, trae
las próximas diapositivas es todo Maimónides. Él, cuando habla del tema de la tefilá del rezo, antes de traer las leyes y las alajot del rezo de la tefilá, él trae la historia de la tefilá. Es decir, cómo empezó, o sea, desde cuándo empezó y cómo se fue desarrollando por medio del tiempo. Entonces, sobre el primer tema que toca Maimónides, que él no le pone título, pero yo les pongo título como para que lo podamos entender mejor, la tefilá, ¿es optativa o es obligatoria? Hasta ahora nosotros vimos que el que necesitaba le rezaba a Dios. Entonces, ¿qué significa? Que es optativa. Si yo no necesito nada, entonces no le rezo a Dios. O podemos decir que la tefilá es una mitzvah es un precepto, y entonces, o sea, un mandamiento de Dios, y es decir, que la tefilá en cierto modo es obligatorio. Entonces esa es la pregunta que va a responder primero Maimónides. Entonces dice así: orar diariamente es un deber afirmativo, es decir, un deber positivo. Sabemos que la Torá las mitzvot se dividen en dos, los negativos y los positivos. Los negativos es lo que no hay que hacer: no harás esto, no harás lo otro, no matarás, no asesinarás, no robarás, etc. Y tenemos también mandamientos positivos: respetarás el Shabbat, respetarás a tus padres. Es todo lo afirmativo, lo positivo que hay que hacer. Entonces, el rezo, según Maimónides, y en esto hay una discusión entre Maimónides y Nachmanides. Según Maimónides, es una obligación de la Torá. Según Nachmanides, únicamente rezar cuando uno necesita algo, cuando están aprietos, es una obligación de la Torá. Pero después el resto del tiempo, de la Torá no tenemos ninguna obligación. Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en Maimónides. ¿Por qué nos vamos a enfocar en Maimónides? Porque él nos trae una linda introducción sobre lo que es la tefilá. Entonces dice así: orar diariamente es un deber afirmativo. Como está dicho, dice el versículo, y serviréis al Señor vuestro Dios. El servicio, al que aquí se hace referencia según la enseñanza de la tradición, ¿sí? Los sabios dicen, ¿qué es ese servicio? Serviréis al Dios vuestro Señor. ¿De qué manera lo servimos? Es la tefilá. Como se dice en otro versículo que lo decimos en el Shema Israel todos los días, y servirle con todo el corazón. ¿Y qué significa servirle con todo el corazón? Preguntan nuestros sabios, en el que los sabios comentaron cuál es el servicio del corazón, cuál es la abodá shebalev, el trabajo, el servicio del corazón, es la tefilá. La cantidad de tefilot, dice Maimónides, no está prescrita en la Torá, no dice cuántas tefilot nosotros tenemos que hacer. No se prescribe ninguna forma de tefilá en la Torá, tampoco nos dice qué forma tiene que tener la tefilá, el rezo, qué es lo que nosotros tenemos que decir, no lo dice. La Torá tampoco prescribe un tiempo fijo para la tefilá, no te dice tenés que rezar a tal hora o tal día o algo así. La Torá te dice tenés que servir a Dios, y el servicio a Dios es por medio de la tefilá. Eso es lo que aprenden nuestros sabios. Ahora sigue el desarrollo Maimónides, o sea, en un comienzo no había, de vuelta, no había ni cantidad, ni forma, ni tampoco tiempos, ¿sí? Tiempos fijos para rezar. Ahora seguimos viendo, Maimónides pasa a responder, nos dice acá, hablando de vuelta sobre la obligación de la tefilá, nos trae Maimónides que la tefilá en realidad tiene que tener tres cosas. O sea, formular una tefilá para Dios tiene que tener tres etapas. La primera etapa es la etapa de las alabanzas, y ahora lo vamos a ver adentro del texto: alabar a Dios. Después, decirle nuestras peticiones. Y por último, gratitud, que es el agradecimiento por todo lo que Él nos da. Imagínense ustedes cuando necesitamos a alguien de otra persona. Vos no vas y le decís, escuchame, necesito tal cosa. Primero le decís, che, ¿cómo estás? ¿Cuánto te quiero? Qué bueno que sos, la verdad sos muy amable, sos muy generosos. Después de todas esas alabanzas, le haces todos tus pedidos y al final le agradeces por todo. El mismo sistema se utiliza con Dios. Y ahora vamos a ver de adentro lo que dice Maimónides. La obligación en este precepto de la tefilá es que cada persona debe cada día, según su capacidad, ofrecer súplica y oración. Acá de repente nos dice Maimónides que el rezo tiene que ser todos los días. ¿Y de qué es lo que tenés que rezar? Cada uno, o sea, la obligación según la Torá es cada uno según su capacidad. Es decir,
Ahora lo va a seguir diciendo. Primero pronunciando alabanzas a Dios, luego con humilde súplica y petición, pide todo lo que necesite, y finalmente ofrece alabanza y acción de gracias al Eterno por los beneficios que ya se han otorgado en gran medida. Pero cada uno lo hace según su capacidad. Aquella persona que se expresa mejor y sabe rezar mejor y tiene una conexión con lo espiritual más elevada, entonces obviamente va a detallar más el rezo, se va a saber expresar mejor, va a tener más palabras, más letras, ¿no? Y otra persona que no tiene que no se sabe expresar tan bien, entonces quizás su rezo va a ser un poco más seco, quizás más corto, ¿no? Pero esa es la obligación según la capacidad de cada uno. Sigue diciendo Maimónides, uno que hablaba con fluidez ofrecía muchas oraciones y súplicas. Si uno era lento en el habla, rezaba como podía y cuando quería. Así también la cantidad de servicios, cuántas veces la persona tenía que rezar, dependía de la capacidad de cada individuo. Uno rezaría una vez al día, otros varias veces al día. Todos, sin embargo, se volvieron durante la oración hacia el santuario. Lo único en común que había entre todos, el que rezaba más, menos, una vez, 2 veces, 3 veces al día, era que todos miraban hacia el mismo lugar. Todos miraban hacia el santuario, todos miraban hacia Jerusalén. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Todos rezamos, en este lado del mundo rezamos hacia el este, y todos miramos hacia Jerusalén. Eso era el punto en común entre todos, en cualquier dirección que pudiera ser. Esta fue la práctica uniforme desde los tiempos de Moshe hasta los de Ezra. Acá viene Maimónides, ya nos pone la primera etapa de la tefilá, desde Moshe, y antes también Moshe fue el que nos entregó la Torá. Obviamente que si habla una mitzvah, estamos hablando de un precepto que empieza con Moshe, que fue el que entregó los preceptos, entregó la Torá. Entonces, desde ese momento, desde Moshe hasta la época de Ezra, que ahora vamos a decir quién era Ezra y cuándo vivió, la gente tenía que rezar, según Maimónides, todos los días. No especifica cuántas veces por día tenía que rezar, eso dependía de cada uno. Qué cosas tenía que decir tampoco lo dice, ¿sí? Cada uno decía con sus palabras lo que le salía, y qué extensión y en qué horario del día tampoco. Uno lo podía hacer a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche, cuando uno quería tenía que rezar. Pero la obligación era rezar una vez por día y obviamente mirar siempre a Jerusalén. ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué pasó con el rezo? ¿Cómo se siguió desarrollando? Entonces nos dice Maimónides, que no sé por qué acá no sale la foto, hay una foto acá en la presentación, pero bueno, no me la borró parece. Cuando el pueblo de Israel fue exiliado en los días del malvado Nebuchadnezzar, se mezclaron con los persas, griegos y otras naciones. Voy a contarles un poco. El pueblo judío estuvo, después el tabernáculo, que habíamos hablado, que estaba en Shiloh, en la ciudad de Shiloh, pasó, en la época del rey Salomón, se construyó el templo en Jerusalén, ¿sí? Que ya tuvimos ya en las clases sobre el rey David quiso construir un templo, Dios le dijo que no lo va a construir él, sino lo va a construir su hijo, y bueno, Shlomo Amelech, el rey Salomón, construye un gran templo en Jerusalén. Ese templo duró 410 años. Después de esos 410 años, cuando Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, conquista la tierra de Israel, él destruye el templo y destierra a los judíos hacia Babilonia. O sea, todos los judíos se van expulsados a Babilonia. Pero como Nabucodonosor, o sea, el imperio babilonio abarcaba muchos países, entonces dentro de Babilonia habían persas, habían griegos y habían muchas otras naciones. Entonces ustedes imagínense, ahí habían muchos idiomas, había muchas idiosincrasias, muchas costumbres, ¿sí? Entonces esa mezcla, ese choque de tradiciones y de culturas hizo, ¿qué fue lo que provocó? Sigue diciendo acá Maimónides, en esos países extranjeros les nacieron niños, cuyo idioma se confundió. El idioma de todos fue una mezcla de muchas lenguas. En Babilonia en esa época se hablaban muchas lenguas, porque había gente de diferentes lugares. Nadie fue capaz, cuando habló, de expresar sus pensamientos de manera adecuada en un solo idioma. O sea, la gente usaba muchos idiomas para hablar. Como está escrito, ¿sí? Dice Nehemías, y sus hijos hablaban mitad en el idioma de Ashdod, y no podían hablar en el idioma de los judíos, sino según el idioma de cada pueblo. Ashdod era un pueblo, entonces ellos tenían un idioma,
y los Yehudim hablaban un poco de hebreo, de la Shona Kodesh, el idioma sagrado, otro poco de Ashdod, y la mitad de... O sea, no tenían un solo idioma, un idioma uniforme para poder expresarse. En consecuencia, cuando alguno de ellos oraba en hebreo, no podía expresar adecuadamente sus necesidades, ni contar las alabanzas de Dios, sin mezclar el hebreo con otros idiomas. Es decir, la persona tenía la obligación de rezar, ¿ok? Como dijimos hasta recién. ¿En qué idioma rezaban? Tenían que rezar en un idioma, preferentemente el hebreo, pero no había ni un idioma que ellos lo supieran utilizar, lo sabían utilizar de manera completa. Entonces se mezclaban idiomas, se mezclaban cosas. Entonces, cuando el pueblo judío estuvo 70 años en exilio en Babilonia, después, sobre el final de esos 70 años, los persas conquistan Babilonia y Koresh, el rey de Persia, le permite a los judíos retornar a Jerusalén. ¿Quién retorna con ellos? Retornan 42.000 personas, 42.000 judíos retornaron a Israel, y el líder de ellos era Ezra Sofer, Ezra el escriba. ¿Qué hace Ezra? Y ahí está lo que habíamos dicho antes, desde Moshe hasta Ezra. Ezra hizo un cambio en el tema del rezo. Y implementó la Amidá. ¿Sí? La famosa Amidá, que todos nosotros decimos, nos paramos, es el centro y lo principal de todo el rezo, lo implementa Ezra. Vamos a verlo en las palabras de Maimónides. Cuando Ezra y su consejo se dieron cuenta de esta condición, o sea, de que la gente no hablaba un solo idioma, ordenaron las 18 bendiciones en su orden actual. Ellos dijeron, vamos a anotar, vamos a escribir. En realidad, no es que la gente en ese momento no rezaba con un sidur, rezaban de memoria. Pero lo que ellos hicieron fue darle letra al pueblo. Hicieron 18 bendiciones, que es hoy en día la Amidá. Tenemos 19, ya vamos a decir por qué. Pero en ese momento eran 18 bendiciones en su orden actual, como las conocemos hoy. Las primeras 3 bendiciones consisten en alabanzas a Dios, y las últimas 3 en acción de gracias a Él. Y las bendiciones intermedias son peticiones por las cosas que pueden ser categorías de todos los deseos del individuo y las necesidades de la comunidad. Yo lo agrego, tanto materiales como espirituales, está todo incluido trataron de incluir todo en esas bendiciones del medio. Obviamente que si la persona tiene algo que quiere decir, que quiere pedirle a Dios y no está escrito ahí en el texto de la tefilá, o no se relaciona con ninguna de las bendiciones, entonces hay un momento, uno de los rezos es el Shema Koleinu, el Dios oí nuestras voces, sobre el final de ese párrafo, antes de decir la bendición, antes de decir, porque vos escuchás, oís la oración, la plegaria, el rezo de todos nosotros. Ahí tenemos, nosotros le podemos agregar con nuestras palabras todos los rezos que queremos, todos los pedidos que le queremos hacer a Dios, pero todo eso entra dentro de la parte del medio de la Amidá. El objetivo era que estas oraciones fueran ordenadas en la boca de todos, es decir, que la gente se acostumbre, que las sepan de memoria, se acostumbren a expresar estas bendiciones en el idioma hebreo, que todos las aprendieran, y así la oración de los que no eran expertos en hablar sería tan perfecta como la de los que tenían dominio de una casta y estilo. Es decir, ellos, el que menos sabía y el que más sabía, iban a decir la misma tefilá, el mismo rezo, tenían las mismas palabras y todo. Después cada uno podía desarrollar de manera particular sus pedidos en el medio, pero la estructura ya estaba dada y así nació la Amidá. Esto ocurrió en la época en el comienzo, en los primeros años la época del segundo templo. ¿Sí? Estamos hablando más o menos 300 años aproximadamente 300 años antes de la era común, es decir, hace 2300 años aproximadamente, ahí se creó la Amidá. ¿Qué pasó después? Sigue Maimónides. ¿Cómo llegamos nosotros al Shaharit, Minjá y Arbit a rezar 3 veces por día? Así también ordenaron que los servicios de oración fueran iguales en número a los sacrificios. Es decir, vino Ezra y dijo, Ezra y su asamblea dijo, el rezo no solamente que les damos letra, también le vamos a dar ahora tiempos, cantidad y tiempo. ¿Qué cantidad es? Primero ahora vamos a ver, son 3, ¿sí? 2 que corresponden a los sacrificios,
y ahora ya vamos a ver la tercera, pero le puso tiempo. 3 veces al día nosotros le tenemos que rezar a Dios. ¿Cuáles son? ¿A qué correspondían? Corresponden a los sacrificios que se hacían en el templo. 2 servicios de oración diarios, correspondientes a las 2 ofrendas diarias, que era la ofrenda del Tamid. Habían 2 ofrendas que eran todos los días, se hacían en el templo, una a la mañana y otra a la tarde. Con una se abría el servicio del templo y con la última ofrenda se cerraban los servicios del templo. Entonces, frente a esos dos servicios se hicieron los rezos. Es decir, en el Bet HaMikdash se estaban haciendo los sacrificios y las ofrendas, mientras en ese momento, en esa franja horaria, la gente, los judíos, estaban rezándole a Dios. Y para el día en que se ordenó una ofrenda adicional, instituyeron una tercera oración, correspondiente a la ofrenda adicional. Es decir, si era Shabbat, o si era festividad, o si era el principio de cada mes que había una ofrenda adicional, también se agregó un rezo más. ¿Ese rezo cómo se llama? Musaf, el rezo de Musaf. ¿Qué significa Musaf? Agregado, ¿sí? El anexo, o sea, era la adición de un rezo más, así como se adicionaba una ofrenda más en el servicio del templo. El servicio que corresponde al sacrificio diario de la mañana se denomina oración de Shaharit, que Shaharit viene de Shahar, Shahar es mañana. El servicio que corresponde al sacrificio de la tarde se denomina oración de Minjá, ¿sí? Que significa tarde. Y el servicio correspondiente a la ofrenda adicional se llama oración de Musaf. Así también, entonces hasta ahora tenemos 2 rezos, mañana y tarde, y el agregado que se hace a veces, en festividades, Shabbat, etc. Así también ordenaron que una persona recitara un servicio de oración por la noche, ya que las porciones del animal ofrecidas como sacrificio de la tarde se consumían en el altar durante toda la noche. Como se dice, esta es la ley del Olá, ¿sí? La ofrenda del Olá. ¿Cuál era la ley? Que se quemaba toda la noche. Entonces, como se estaba quemando toda la noche, se hizo un rezo más frente a esa parte, digamos, del servicio en el templo, que era de noche. ¿Y cómo se llamó esa tefilá? Arbit, ¿sí? La tefilá de la noche. Y en este sentido se dice, tarde, dice el Teilim, en el Teilim David Amelech, rey David, dijo, tarde, mañana y mediodía, meditaré y clamaré, ¿sí? Tarde en la noche, mañana Shaharit, mediodía Minjá, o sea, a partir del mediodía es Minjá, meditaré y clamaré, es decir, yo lo voy y él oirá mi voz. Yo le voy a pedir a Dios y él va a escuchar mi voz. El servicio vespertino no es obligatorio como los servicios matutino y de la tarde, es decir, Shaharit y Minjá son obligatorios. Según Maimónides, el de la noche no es obligatorio, pero, sin embargo, todos los israelitas, donde quiera que se hayan establecido, han adoptado la práctica de recitar el servicio vespertino y la han aceptado como obligatoria, es decir, que aceptamos desde aquella época el servicio de Arbit como algo obligatorio. Bien. Con esto termina lo que quería traer de Maimónides sobre el desarrollo de la tefila. Entonces ya hasta ahora tenemos la amidá, ¿sí? Que es la parte central de la tefilá, que eran 18 bendiciones. Después, más adelante, sobre el final de la época del Bet HaMikdash, Rabban Gamliel le agregó una bendición más, ¿sí? Que sería la 19, porque era una época donde había muchos herejes en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel se empezó a confundir. Entonces él decidió agregarle a la tefilá un rezo de que Dios nos salve de las ideas de los herejes. Entonces, hoy en día, la tefilá de Amidá, que muchos la llaman Shmona Esre, por las 18 bendiciones originales, en realidad hoy en día tiene 19 bendiciones. Estos son la Amidá siempre de día de semana, ¿sí? Shabbat y festividades tienen menos. Pero la Amidá que decimos, Shaharit, Minjá y Arbit, todos los días tiene 19 bendiciones. Entonces, la parte de la tefilá, la amidá, la hicieron en la Magna Asamblea, que era Ezra, eran 120 líderes, era la gran asamblea que había constituido Ezra para dictaminar cosas, que eran sabios, eran eruditos de la Torá, y también habían profetas entre ellos. Ellos decidieron componer lo que es la amidá, y también los tiempos, a la mañana, a la tarde y a la noche, los 3 rezos diarios
frente a los, digamos, por las ofrendas que había en el templo. El orden de la tefilá, todo el resto de la tefilá, lo que hacemos, bueno, el Shema Israel en esa época también se hacía. De hecho, hay unas escrituras muy antiguas que lo descubrieron en Egipto, un investigador, un arqueólogo que se llamaba Nash. Ahí se ve o sea, junto con los 10 mandamientos también estaba escrito en la primera parte del Shema Israel, y según los historiadores, según las investigaciones que se hicieron, parece que en los templos en esa época ya se decía, junto con los 10 mandamientos, la gente también leía todos los días el Shema Israel. Es decir, que el Shema Israel también se puede decir que ya era parte de la tefilá, pero todo el orden de la tefilá vino en la época de la Mishnah. ¿Cuándo es la época de la Mishnah? Es aproximadamente después de la destrucción del segundo templo. Estamos hablando más o menos en el año 70, ¿sí? De la era común, de la era actual. Ahí los sabios de la Mishnah agregaron el resto de la tefilá, ¿sí? La estructura de la tefilá que decimos que conocemos nosotros hoy en día. Después se le fueron agregando al Sidur poemas litúrgicos, que esos poemas litúrgicos dependen de cada comunidad. Hubieron comunidades que querían agregarle algo, algún poema, algún cántico, alguna alabanza, la componían y lo fueron agregando. No todos lo aceptaban, depende de las comunidades, pero así se fue formando más o menos el Sidur. Ahora, ¿cuándo nació el primer Sidur? ¿Sí? Vamos a hablar ahora un poco del Sidur. Después de la destrucción del Bet HaMikdash, del segundo templo, ya el rezo ya no era como un anexo al templo, porque ya no se podían traer ofrendas, ya no existían las ofrendas, el templo fue destruido. Entonces los sabios se basaron en un texto, en un versículo que dice Osea dice, en lugar de toros pagaremos la ofrenda de nuestros labios, es decir, que en vez de traer ofrenda nosotros vamos a rezar. Y a partir de ahí es cuando se creó el rezo, con todo, digamos, aparte de la midá, todo el resto del rezo y toda esa estructura, en lugar de esas ofrendas que se traían en el Bet HaMikdash. Pero, ¿de cuándo datan los primeros Sidurim? ¿Cómo se generaron estos libros? Entonces vamos a ver algunas curiosidades, ¿sí? Porque había mucho, decidí traer algunas cosas porque es mucha historia, o sea, hay muchas cosas para traer, pero traje tres curiosidades. Primero, los primeros Sidurim, que nosotros sabemos, aparecen en la época de los Geonim. ¿Sí? Los Geonim era el centro espiritual del pueblo judío, estaba en Babilonia. Ahí estaban las grandes yeshivot, digamos, el centro espiritual, los grandes sabios eruditos de la Torá. Hubo una época de los Geonim, siglos 6 y 7, aproximadamente. Los Geonim siguieron unos siglos más, pero en el siglo 6 y 7, nosotros sabemos que existieron los primeros Sidurim, que eran escritos a mano, obviamente, porque no existía la imprenta, y eran utilizados únicamente por el Hazán. Es decir, el Hazán, y principalmente en las festividades y Shabbat, que la tefilá es más larga, y como no la hacían todos los días, muchas veces los Hazanim se la olvidaban, porque no estaban acostumbrados. Entonces empezaron a hacer Sidurim para festividades y para Shabbat, escritos a mano. Esos eran los primeros Sidurim, lo usaba el Hazán. El resto de la gente, el pueblo, los que iban a rezar, rezaban de memoria. Después empezaron a hacer manuscritos también Sidurim para los rezos de todos los días. El primer Sidur que se conoce como Sidur es el que envió Rab Natronai Gaón, ¿sí? En el siglo IX. Rab Natronai Gaón vivió en la ciudad de Sura, en Babilonia, si mal no recuerdo. Él sucedió a su padre, pero en realidad no directamente. Hubieron antes que él otros que no estuvieron mucho tiempo, hasta que él tomó, digamos, el puesto de Gaón, ¿sí? De Gaón y líder espiritual, y la comunidad de Lucena, España, le mandan a pedir algún orden de rezo. Es sabido que nosotros tenemos que decir, completar 100 bendiciones todos los días, o sea, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, entre todos los rezos y otras cosas más, hay en total 100 bendiciones. Entonces, el Rab Natronai Gaón les manda a la comunidad judía de Lucena, España, un Sidur específicamente para ellos, hecho con, digamos, con las 100 bendiciones que tienen que decir ellos todos los días.
Ese sidur de Rab Natronai Gaón sirvió como base para el sidur que fue hecho posteriormente, unos años después, por Rab Amram Gaón. Rab Amram Gaón, él diseñó un sidur basado en ese que había hecho Rab Natronai Gaón, también con todos los rezos y todo, y ese sidur de Rab Amram Gaón es la base, digamos, quizás el esqueleto de la mayoría de los sidurim que tomaron las comunidades alrededor del mundo después en los próximos años. Y también conocemos el sidur, otro de los sidurim es este sidur que hizo Rab Amram Gaón, él se lo envió a la comunidad de Barcelona, ¿sí? En España. Se ve que la gente de Babilonia era gente más conocedora, quizás ahí estaba el centro espiritual del pueblo judío, entonces la gente conocía los rezos de memoria, pero las comunidades que estaban lejos de Babilonia, por ejemplo la comunidad de España, quizás necesitaban el machete para poder rezar, y por eso nosotros vemos que los Geonim enviaron a España, comunidades españolas, los sidurim escritos. ¿Sí? Ese sidur de Rab Amram Gaón, que se lo envió a los judíos de Barcelona, después de Barcelona se hicieron copias y mandaron a diferentes comunidades, y por eso ese sidur pasó a ser el esqueleto de todos el resto de los sidurim, ¿sí? Conocidos hasta hoy en día. Después existe el sidur de Rab Saadia Gaón, que ahí tenemos una imagen que después la vi en un lugar como el sidur de Rab Saadia Gaón, después vi que no necesariamente era ese el sidur. Después Maimónides también hizo un sidur, siempre con el mismo orden, más o menos, pero pequeños cambios, pequeñas diferencias. Y abajo nosotros vemos el sidur que usó el Baal Shem Tov, que estaba escrito también a mano, no hecho por él, sino era el sidur que él usaba. A la izquierda está la Amidá, y a la derecha estaban los nombres de sus alumnos, de sus discípulos, porque él pedía por ellos en sus rezos. ¿Sí? Esto lo pongo como una curiosidad. Bien. ¿Qué es la tefilá ahora? Vamos una vez que ya armamos un poco la historia de la tefilá, si quieren les voy a decir un poco más de historia, no sé a ver qué hora es. 9, ya estamos muy sobre la hora. Bueno, se lo digo, digamos, de manera muy rápida, muy sintética. Cada comunidad tenía su sidur, ¿sí? Y no eran todos iguales, habían algunas diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno ponía ahí sus rezos, sus costumbres, etc. Pero hubieron comunidades que fueron, por ejemplo, la española, que cuando ellos fueron expulsados de España y se diseminaron por todo el mundo, ellos llevaron su rezo, su sidurim, a otras comunidades, y era tan grande la influencia de los judíos españoles que muchas comunidades tomaron el sidur de España. Lo mismo pasó también con un sidur de Francia, que es el Nusach Ashkenaz, que Francia estaba dividida en dos, norte y sur. Estaban los judíos de Provence, los judíos del norte de Francia. Bueno, el sidur de ellos también fue un sidur que impactó, digamos, fuerte en el resto de las comunidades. Entonces hoy en día básicamente hay unos pocos tipos de sidurim. O sea, es como se fueron uniendo todas las comunidades bajo un mismo sidur, no un mismo sidur, sino depende de las comunidades, pero no hay tantos tipos de sidurim como habían antes, ¿sí? Hoy hay menos cantidad menos diferencias entre los sidurim. ¿Qué es la tefilá? Vamos a hacer ahora vamos a entrar a la parte un poco más profunda. La tefilá no es plegaria, no es rezo, no es oración. ¿Por qué no es todo eso? Porque cuando uno habla de una plegaria se pueden fijar en el diccionario, es cuando una persona le pide algo, una necesidad a Dios. Pero en realidad la tefilá es mucho más que pedir una necesidad. La tefilá, como vemos acá, la palabra tefilá tiene 3 letras, que son las mismas, digamos, la raíz de las mismas letras que tiene la palabra atofel clijeres. ¿Qué es atofel? Es enmendar un recipiente de arcilla. Es decir, ¿cómo se hacía un recipiente? Se unían las partes, digamos, se iba uniendo la arcilla hasta pasar a ser un recipiente. Eso se llama litpol, o sea, o latpil, no sé cómo se dirá en hibrid, que tiene la misma raíz que la palabra tefilá, significa unir, que pasa a ser una misma cosa. Y acá está el concepto profundo de la tefilá. La tefilá, cuando el Admor HaZaken, ¿sí? Contamos al principio de la clase de hoy, él dijo, yo quiero aprender a hacer tefilá. En otras palabras, pedir lo que uno necesita es fácil.
aprender a unirse, y ahora vamos a decir con quién y con qué, eso es lo difícil en la tefilá. Y ese es el concepto más importante y más profundo de la tefilá. La tefilá significa unión, ¿sí? Todos nosotros tenemos en nuestras vidas una lucha, ¿sí? Luchamos. ¿Con qué luchamos? Acá sí me salió la foto, no sé cuál es la diferencia, pero acá salió la foto. Acá vemos un hasid rezando, un hasid pensando y meditando en el momento de la tefilá. La tefilá es una lucha. ¿Y quién lo dice eso? Lo dice el Zohar, lo dice la Kabbalah. La Kabbalah dice, el libro del Zohar dice, Shat Tzlotá, Shat Krava. El momento, el tiempo, el horario del rezo es un horario de una lucha, es como una guerra. ¿Y por qué guerramos? ¿Cuál es la lucha que nosotros tenemos? Es la lucha contra nuestros propios instintos animales, que tiene lugar principalmente en el momento de la tefilá. Nosotros esta semana vamos a leer en la Torá, Kitetzela milhamá lo ibeja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, ¿sí? Y dice, está, bueno, la parte literal es que uno sale, cuando Dios le dice al pueblo judío, cuando salgas a una guerra y te ganes el motín de guerra, ¿sí? Digamos, tomes no sé, esclavos y otras cosas más de la guerra, entonces tenés que ser humano, tenés que saber respetarlos, hay varias leyes al respecto. Pero explica el Hasidut, y en realidad basado también en esto que nos dice el libro del Zohar, la Kabbalah, esa guerra y esa lucha está también dentro de cada uno y uno de nosotros. Todos nosotros luchamos. No solamente luchamos espiritualmente, muchas veces luchamos en el día a día con nuestra salud, con nuestra impotencia, con nuestras ansiedades, no sé, nuestras limitaciones. Vivimos luchando todo el tiempo. Y una de las luchas principales que la persona tiene es con su instinto animal. ¿Qué es el instinto animal? Nosotros estamos compuestos, además de cuerpo, de dos almas. ¿Sí? Dos almas. Un alma es el instinto animal, lo llamamos, que así como el animal es instintivo y busca prevalecer, ¿sí? En el mundo, si tiene que ser por medio de la caza, cazar a otro animal o lo que sea, no busca superarse el animal busca sobrevivir. Entonces la persona también tiene ese instinto de supervivencia, que es el que lo lleva a buscar para comer, a querer dormir, y otros deseos también físicos que la persona tiene. Todo eso, lo que nos asemeja al animal, lo llamamos instinto animal. Y todo lo que es la parte espiritual es el alma divina que tiene la persona. Es decir, toda esa, cuando la persona de repente tiene un despertar y dice, no, yo quiero que mi vida no sea una vida sin sentido, yo quiero que mi vida sea una vida espiritual, una vida donde yo pueda avanzar día a día, desarrollarme en actos de bien, desarrollarme en cosas que pueda dejar, digamos, que pueda beneficiar a la humanidad, que obviamente no son cosas materiales. A nadie le interesa cuánta plata tengo, pero sí le interesa a la gente que yo haga obras de bien, que ayude al necesitado. Todas esas cosas vienen y nacen del alma divina. Y esa es una lucha constante que nosotros tenemos durante el día. Y el momento, nos dice la Kabbalah, ¿cuál es el momento en el que esa lucha, digamos, está el ring, digamos, el ring ahí donde se lucha principalmente? Es el momento de la tefilá. ¿Por qué es el momento de la tefilá? Porque en ese momento la persona tiene que reconocer cosas que muchas veces nos cuesta reconocer, que es, por ejemplo, cuando yo le pido algo a Dios, entonces le estoy demostrando a Dios que en realidad yo soy insuficiente si no fuese por Él. Es decir, yo solo no puedo, yo lo necesito en mi vida. Y de hecho Él es el único que puede hacer que yo logre lo que quiero lograr. Entonces ese es el momento del rezo, cuando yo me uno, tefilá, dijimos, es unión, me uno con mi propio interior, o sea, con mi esencia, con lo que yo soy, con mi lucha, con mis dificultades, y le reconozco eso a Dios, le digo, Dios, yo solo no puedo, yo te necesito, vos sos mi aliado, vos sos mi socio en esta lucha que yo tengo. Entonces eso genera una unión y una sociedad con Dios. Por eso es una lucha. Y por eso nos dice hay una Mishnah que dice
que los Hasidim Rishonim, los primeros Hasidim, rezaban, se preparaban una hora antes del rezo, rezaban una hora y después necesitaban una hora más para ¿cómo se dice? No sé, internalizar el cambio que ellos lograron por medio del rezo. ¿Qué significa eso? ¿3 horas rezar? ¿3 horas rezar? Entonces, con esto nosotros entendemos por qué ellos necesitaban rezar 3 horas. Porque el rezo no es un trámite. Porque si fuese un trámite, entonces es aburrido, es innecesario, es todas las preguntas que dijimos al principio. El rezo es una lucha interna. Yo tengo que salir de cada rezo diferente. Si yo no salgo diferente, no siento un movimiento, una movilización interna dentro mío que me lleva a sentirme mejor persona y más conectado con lo que realmente soy, con Dios, entonces la tefilá no tuvo mucho sentido. Entonces ellos una hora antes meditaban como el Hasid que vemos acá en la foto. ¿En qué meditaban? En la unicidad de Dios, en que Dios nos provee todo, que no hay nada fuera de Él, etcétera, etcétera. Y eso de repente nos llevaba a nosotros a sentir un amor, un deseo de apegarnos a Dios. Y cuando nosotros sentíamos ese deseo de entrar al palacio del rey, a abrazarnos con el rey, metafóricamente hablando, obviamente, entonces ahí empiezo yo a rezar. Y cuando yo digo a la mañana, Odul Hashem Kitov Kil Olam Hasdo, reconozcamos, agradezcámosle a Dios porque Él es bueno, entonces lo estoy sintiendo de corazón y esas palabras de repente recobran un sentido distinto al que yo tenía antes, al decirlo automáticamente. Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Oye Israel, Dios nuestro Dios, Dios es uno, único. Es decir, no hay nada fuera de Dios. Entonces, si no hay nada fuera de Dios, ¿de qué tengo yo que temer? Si todo es Dios, los problemas son Dios, las dificultades son Dios, todo viene de Dios. Entonces, ¿por qué tengo que temer si Dios es mi socio? De repente todo recobra otro sentido. Eso era el momento del rezo. Ellos rezaban una hora, ¿por qué? Después de haber meditado una hora, rezaban una hora, porque en cada palabra ellos necesitaban encontrarse a ellos mismos en ese texto. Y estaba todo dentro del texto, porque Ezra Sofer y toda su asamblea y los sabios de la Mishnah, cuando pusieron la estructura, pusieron el texto del Sidur, ellos no lo hicieron desde, bueno, a ver qué ponemos, al azar pusieron algún versículo, no. Ellos eran los Hasidim Rishonim, ellos eran esas personas, esos personajes que se conectaban con Dios y con ellos mismos y sentían la dificultad y la lucha en el momento de la tefilá, y por eso ellos podían poner en el Sidur algo que a nosotros también nos va a servir para luchar. Es una herramienta para poder luchar. Y después de la hora de la tefilá se quedaban una hora más internalizando, canalizando todo eso lo que ellos habían provocado. Es como un aterrizaje para volver de vuelta a este plano físico y material, después de haber estado elevados en el momento del rezo. Eso es la forma en la que nosotros rezamos. Y ahora vamos a hablar del mes de Elul. ¿Por qué decimos? Porque toda esta clase es porque el mes de Elul es propicio para el rezo. Dijimos, Utshuvá, Utfilá, Utzedaká, Mavirin, Etroa, Xerá, la Teshuvá, la Tefilá y la Tzedaká tienen la fuerza para romper los decretos malos, ¿sí? Los decretos negativos sobre nosotros. ¿Y por qué la tefilá es tan importante? O en realidad, ¿cómo se refleja en el mes de Elul esta tefilá? Es porque en el mes de Elul, al ser un mes de balance, al ser un mes que es introductorio, si bien es el último mes del año, pero es la introducción a un día esencial e importantísimo en la vida de cada persona, que es el día de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, y seguido de Rosh Hashanah viene Yom Kippur también, pero Rosh Hashanah es considerado el día del juicio. Dios juzga a la persona. Él dice, bueno, a ver, según el balance del año anterior, ¿cómo te va a ir a vos de acá en más? El próximo año, esta va a ser la proyección de bendición que va a bajar sobre vos. Entonces, cuanto más la persona se prepare para ese momento del juicio, entonces mejor va a llegar con el pie derecho, va a llegar puro, va a llegar limpio, va a llegar de forma positiva, entonces el veredicto va a ser mejor. Ese es el concepto del mes de Elul. Entonces, esa lucha interior que nosotros tenemos en el momento de la tefilá se
se hace mucho más grande, o sea, se magnifica mucho más en los días del mes de Elul. Por eso los sefaradim están diciendo Selijot todos los días. El rezo de Elul también termina con el sonido del shofar. Tiene una parte también, un versículo, un párrafo del Teilim que se dice de manera especial. El mes de Elul y también Rosh Hashanah y también Yom Kippur, principalmente Rosh Hashanah y Yom Kippur, son días en los que nosotros tenemos que rezar, tenemos que conectarnos con Dios y conectarnos con nosotros mismos. Es conectarte con la fuente de energía, que es lo que el título de esta charla. ¿Qué es la fuente de energía? La fuente de energía es Dios. La fuente de energía es el Dios que todos nosotros tenemos dentro. Porque todos tenemos una chispa de Dios. La Neshama del alma es una chispa de Dios. Y cuando yo le voy a dar expresión al alma es por medio del rezo. Cuando el alma le dice a Dios, Dios, vos sos todo, vos sos el que me da, vos sos el que me quita, vos sos el que me provee. Ese es el momento del rezo, la lucha interna que nosotros tenemos. Y por eso es tan esencial en el mes de Elul. Y eso nosotros lo vemos, como dijimos la semana pasada, en el versículo Anile Dodi Bedodi Li, que está en el Shir HaShirim, tiene la primera letra de cada palabra, el acróstico de estas 4 palabras forman la palabra Elul, ¿sí? Y Anile Dodi significa yo para mi amado, o sea, yo para Dios, y Dios hacia mí, para mí. Si yo soy de Dios y Dios es mío, eso pasa en el momento del rezo. Cuando yo, Anile Dodi, cuando yo me acerco a Dios, en el momento del rezo, la tefilá es un acercamiento desde abajo hacia arriba, ¿sí? Desde la persona hacia Dios, provoco yo que Dios baje y se proyecte hacia mí. Es Anile Dodi Bedodi Li. Y nosotros vemos que eso está escondido ahí el mes de Elul. ¿Y por qué son tan importantes también la teshuvá, la tefilá y la tzedaká? Porque la teshuvá principalmente está en la conciencia, está en el pensamiento. Cuando una persona se arrepiente, no se le, obviamente que tiene que pedir perdón y todo eso, pero ese es el proceso que tiene que hacer para poder arreglar, reparar lo que él hizo. Pero en realidad el arrepentimiento en sí es algo que está en el pensamiento, en la conciencia de la persona. No es necesario decir, yo me arrepiento, decirle a todo el mundo yo me arrepiento, al menos que vos le hiciste algo a alguien y le vas a pedir perdón, no le vas a avisar que te estás arrepintiendo. El arrepentimiento, por ende, está en la cabeza. La tefilá, si bien la tefilá está en el corazón, pero es necesario, como dijimos al principio, sacarlo con la historia de Haná, es sacarlo, exteriorizarlo, hay que sacarlo por la boca. Una persona no puede, y a mí me pasa, muchas veces veo en el templo gente con el sidur abierto, y leen, pero con la vista, miran. Y la tefilá, una de las cosas más importantes de la tefilá, es verbalizar lo que una persona está leyendo. Es decir, ¿por qué? Porque si lo que nosotros sentimos en nuestro corazón no lo exteriorizamos, entonces no estamos uniendo, no está impactando en este plano, en los sentidos de nuestro cuerpo. Entonces la persona necesita hablar y decir la tefilá. Entonces, si la teshuvá está en el pensamiento, la tefilá está en el habla. Y por último, que la semana que viene vamos a hablar de la tzedaká está en la acción. Pensamiento, palabra y acción son los tres métodos de expresión que tiene la persona. Nos expresamos por medio de nuestros pensamientos, que es una expresión interna, individual, pero también tenemos las expresiones del habla y de la acción que son externas. Entonces, cuando nosotros reparamos el pensamiento, la palabra y la acción, antes del mes de Rosh Hashanah durante el mes de Elul, antes de Rosh Hashanah y Yom Kippur, entonces nos aseguramos que el año sea una Shana Tová, un Metuká, un año bueno y dulce. Y me estoy acordando algo que también quería decir sobre el tema de la tefilá, volviendo al principio a lo que dijo, lo que leímos de Maimónides. Los sabios llaman a la tefilá abodá. ¿Qué es abodá? ¿Servicio? En realidad, abodá, nosotros lo vemos en Shabbat. Shabbat, la Torá nos dice, lo te hace kol melajá. No van a hacer trabajo, no van a trabajar en Shabbat. Pero no utiliza la palabra abodá, utiliza la palabra melajá. Nuestros sabios diferencian la palabra abodá de melajá,
¿De qué manera la diferencian? Que melajá es un trabajo creativo, mientras abodá es un trabajo forzoso, que significa que requiere fuerza, esfuerzo requiere. Y en Shabbat no está prohibido esforzarse. Lo que está prohibido en Shabbat es crear. Ahora, cuando los sabios, la Torá nos habla de la tefilá, trae la palabra abodá, es decir, trabajo con esfuerzo. ¿Por qué? Porque la tefilá no es fácil. La tefilá requiere esfuerzo. Como dijo el Zohar, Shat Tlotá, Shat Kravá. El momento del rezo es el momento de la lucha. Y esa es una lucha interna que todos nosotros la tenemos que hacer. Tarde o temprano la vamos a tener que hacer. Entonces, más vale que sea temprano que tarde. Más vale que la hagamos todos los días en nuestros rezos, que cuando algún día en nuestras vidas nos demos cuenta todo el camino que hemos perdido y digamos, ¿por qué no me di cuenta de mis falencias, de las cosas que yo tengo que arreglar, de mi conexión conmigo mismo y con Dios? Eso nosotros lo tenemos que hacer todos los días en nuestros rezos. Bien, ahora voy a dejar de compartir y les voy a habilitar a todos los micrófonos por si quieren hacer alguna pregunta. Cuando les habilite, creo que cada uno se puede habilitar. A ver. Sí, creo que cada uno se puede habilitar. Así que bueno, pueden hacer preguntas y gracias por estar.